Considero un deber ineludible hacer conocer las fuentes que amparan la presentación de los 10 videos sobre el libertador Simón Bolívar. Todo empezó en 1964, hace 56 años, cuando estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y compré mi primer libro sobre Bolívar, que se titula El Diario de Bucaramanga, escrito por el coronel francés Perú de la Croix, edecán de Bolívar. En este librito se relata hora a hora lo que hacía Bolívar en los meses que estuvo en la ciudad colombiana de Bucaramanga. Cuando fui parlamentario andino y pude viajar por Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, pude adquirir más libros sobre Bolívar. Y a este título del Diario Bucaramanga se agregó Mocedades de Bolívar, de Rufino Blanco Fombona, Simón Bolívar íntimo, de Mariano Martínez, Simón Bolívar, de Carmen Verdejo, Discursos, proclamas y epistolario político de Hernández Sánchez Barba, Pensamiento político de Bolívar de Ayala Mora, un libro importantísimo, Bolívar, que relata el viaje de Bolívar a Caracas en 1827, después que regresó del Perú. Y es importante porque en el banquete que le ofrecen a Bolívar en Caracas, él, al referirse a su madre, explosiona en llanto. Este libro también muy importante, de William Ospina, En busca de Bolívar. Otro libro de 1924, Bolívar de Lizón. Bolívar de Javier de Belaúnde. El Libertador de Augusto Mijares, obsequio de la Embajada de Venezuela. El Libertador de Gerard Masur, obsequio de la Embajada de Venezuela. Bolívar de Phyllis Marshall y John Crane. Cátedra Bolivariana de Carlos Calero Mercado. Una joya bibliográfica porque es un episodio poco conocido en la historia de Bolívar. Bolívar en Cajamarca, de Valdemar Espinosa Soriano. El general en su laberinto, del genial Gabriel García Márquez, que se documentó bien para hacer un relato agradable e interesante del último viaje de Bolívar, desde que renunció a la presidencia hasta que murió en San Pedro Alejandrino el 17 de diciembre de 1830. Simón Bolívar, una obra premiada del diplomático e historiador venezolano Tomás Polanco Alcántara. Bolívar, del gran biógrafo alemán Emil Ludwig. Historia de la República del Perú, del gran historiador Jorge Basadre, tomo 1, del año 1822 a 1823, 33. Historia de la República, del periodista y escritor Enrique Chirino Soto. La lengua de Bolívar, de la congresista y lingüista Marta Hildebrand. Choquehuanca y su arenga Bolívar, del diplomático ex embajador de Venezuela en el Perú, Leonardo Altuve Carrillo. Junín y Ayacucho, colección del historiador Rubén Vargas Ugarte. Homenaje a Bolívar, de la Sociedad
bolivariana del Perú, la independencia de Hispanoamérica, frases escogidas de mi autoría, donde hay frases de Bolívar y de otros personajes importantes del mundo. Las huellas del Libertador, de Teodoro Rivero Ayllón, trujillano. El Bolívar de Marx, de Francisco Bryce. Y una joya bibliográfica, los 5 tomos de las obras completas sobre Bolívar del eminente historiador venezolano Vicente Lecuna. Aquí están comprendidas las cartas que escribió Bolívar desde el 15 de octubre de 1821 al 15 de septiembre de 1830, año de su muerte. Estos libros me fueron obsequiados por mis primos González Castro, y también esta efigie de Bolívar, recuerdo de su padre. Dicen que prestar un libro es perderlo. Es verdad. De esta manera he perdido, por ejemplo, Bolívar de Indalecio Lévano. He perdido Bolívar, enemigo público número 1 del Perú, del peruano Morote. Pero conservo este libro de la vida de Bolívar, de Rafael Sañudo, enemigo acérrimo de Bolívar. También he adquirido libros de personajes relacionados con Bolívar, como el Mariscal Sucre, el vencedor de la batalla de Ayacucho y el más grande estratega militar de la Guerra de la Independencia. Tengo Sucre, del ecuatoriano historiador y biógrafo Rumazo González. Sucre, de Enrique Ayala Mora, de la Universidad Andina. Francisco de Paula Santander, de Alberto Forero. Y Santander, biografía de Pilar Moreno de Ángel. Santander fue amigo íntimo y confidente de Bolívar al comienzo, y después su enemigo mortal, implicado en el intento de asesinato a Bolívar. También tengo libros de la pareja sentimental de Bolívar, la ecuatoriana Manuelita Sáenz, la amante inmortal, la libertadora del Libertador, la amable loca, como la llamaba Bolívar en algunos instantes. Tengo la amante inmortal, la archiconocida obra de Víctor von Hagel. Manuela, de Luis Zúñiga. Sin temores ni llantos, de Galo René Pérez. Manuela Sáenz, de Marie Claire de Andrei. Bolívar y Manuelita, de Alberto Abelo. Cartas de amor entre Bolívar y Manuelita, de Arturo Andrade. Manuela Sáenz, de María Mogollón y Ximena Narváez. Y finalmente Manuela, de Luis Zúñiga. También tengo libros de otros libertadores, del libertador San Martín. San Martín, íntimo de Martínez. El Santo de la Espada, de Ricardo Rojas. San Martín, una obra preciosa de John Lynch. Un pequeño libro del general Urdaneta, subalterno leal de Bolívar y presidente de Colombia. De los venezolanos, José Antonio Anzoátegui, general del Ejército Patriota, y de José Gregorio Monagas, que fue presidente de Venezuela. Un libro sobre Juan José Flores, subalterno Bolívar y expresidente varias veces del Ecuador. Y un libro sobre otro expresidente ecuatoriano, Gabriel García Moreno, que vivió en Paita en la misma época en que estuvo desterrada Manuelita Sáenz.
Les he presentado esta pequeña bibliografía para demostrar que mis escritos y mis relatos no son meras suposiciones, sino que están basadas en libros de autores serios de diversos países. De la lectura de todos estos libros he podido sacar algunas conclusiones. Que Bolívar fue un genio político y militar, indudable. Que Bolívar fue un orador brillante, cuyos discursos eran una mezcla de belleza literaria y contundencia política, innegable. Que Bolívar sacrificó su fortuna personal, que era cuantiosa, y la de su familia en la guerra de la independencia, verdad. Que Bolívar fue mujeriego y no tuvo hijos, verdad. Que Bolívar fue honradísimo al extremo, tal como dicen sus contemporáneos y sus enemigos, verdad. Que Bolívar fue un visionario que dijo en agosto de 1829, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Que Bolívar ambicionó el poder y la gloria, verdad. Que Bolívar tuvo episodios oscuros en Venezuela y Colombia, como el apresamiento del precursor Miranda, como la guerra a muerte, como el fusilamiento del general Piar y del almirante Padilla, verdad. Que Bolívar no cercenó el Alto Perú para formar Bolivia y que le ganó de puesta mano al general San Martín el puerto de Guayaquil, verdad. Que Bolívar liberó Venezuela, Colombia, Ecuador y convirtió la independencia del Perú en total y definitiva, verdad. Y ya que se acerca el año 2021, bicentenario de nuestra independencia nacional, yo pretendo que mis relatos sean un homenaje a quienes se esforzaron, se sacrificaron y entregaron sus vidas para entregarnos un país libre, soberano, por siempre jamás. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Otro tiempo la historia, espera el tiempo Simón.